Hola, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde reunidos para conseguir una mejor educación para nuestros centros, para nuestros niños y niñas. Y muchas gracias por este congreso, Ciento Volando, que tan cercano está a la realidad de nuestros centros, implicado en conseguir una educación mejor. Estamos aquí para hablaros del diseño universal de aprendizaje, de qué es, qué nos propone, qué oportunidades para el aprendizaje da. Y somos Mabel Villascusa, Javier Agustí y yo, Pilar Pérez Esteve. Fijaos, ¿qué es el DUA? Como sabéis, el diseño universal partió de un entorno de arquitectura. Unos arquitectos en los años 90 establecieron una serie de principios que todo el mundo, antes de diseñar un edificio o un objeto, tenían que cotejar para ver si se cumplían. Y no teníamos después pues, esas rampas imposibles que hay que construir, alejadas de donde entramos todo el mundo. Bueno, esos principios del diseño universal aplicados al aprendizaje, que es un entorno infinitamente más complejo, supone cómo adecuar toda nuestra acción educativa para que todos los niños, todos puedan aprender, puedan acceder a esos objetos y a esos espacios, puedan sentirse parte, puedan participar, puedan estar presentes y sentirse acogidos y en un entorno de bienestar emocional también. Sí, Pilar, un aspecto interesante, un aspecto a tener en cuenta es que el DUA no es un DUA. En la traslación de lo que es el diseño universal a la educación, o el aprendizaje, pero la educación, que es un poquito más amplio, no es fácil. No es fácil porque el contexto educativo es mucho más interactivo, mucho más complejo y el proceso es muchísimo más largo, ¿no? Por tanto, cuando han hecho esas adaptaciones diferentes equipos de trabajo, han hecho diferentes perspectivas y no todos los DUAs son equivalentes o son iguales, ¿no? Aunque todos participan de la idea de la accesibilidad universal. También esto lleva a algunos malos entendidos o algunas matizaciones que a veces parece que el DUA sea una cosa, este crítico modelo de DUA, cuando realmente el DUA es un concepto mucho más amplio. La idea principal del DUA es la accesibilidad, o surgió de la idea de accesibilidad con los 7 principios que ahora luego veremos. Pero dentro de esta accesibilidad, pues hay que haber incorporado elementos que son estrictamente accesibles, ¿no? Porque la educación no es solamente accesibilidad, son muchas más cosas. Una idea que a lo mejor produce engaño, y desde el primer momento que se planteó, incluso por los propios técnicos que estaban planteando la accesibilidad universal, se plantea es que no es universal realmente. O sea, universal está un poco parte del diseño para todos, para que el usuario sea un amplio rango de posibilidades, de accesibilidades y de competencias. Dentro de esa universalidad o de esta variabilidad muy amplia, intentamos que abarque a la mayor parte del alumnado, pero siempre habrá alumnado que requiera algún ajuste posterior. La idea matriz es diseño para todos, de manera que el propio concepción de cómo se plantean y se diseñan las actividades o las propuestas de trabajo sean accesibles para la inmensa mayoría del alumnado. Pero siempre puede haber algún matiz que naturalmente dentro del esquema del DUA también puede hacer una adaptación posterior. Claro. Precisamente, bueno, recientemente se ha publicado el libro Diseño Universal y Aprendizaje Accesible por parte de la Generalitat Valenciana desde el Centro de Formación del Profesorado de Educación Inclusiva, que recoge estas propuestas educativas y estrategias prácticas, herramientas prácticas para conseguir, pues bueno, ese diseño que permita atender a la diversidad de nuestro alumnado en las aulas. Claro. Y claro, estos 7 principios son una especie de checklist, ¿no? que hacen con los aviones, ¿no? Constatan que antes y durante el proceso estamos cumpliendo una serie de requisitos. Entre esos principios están, pues no sé, la simplicidad, la facilidad de comprensión, el acceso a la información, el que sean flexibles en su uso. Y en este sentido, por poner un ejemplo, la opción por la lectura fácil. Fijaos, si nosotros queremos que todos los alumnos lean un libro
y compartimos ese libro y queremos que todos disfruten de la experiencia de aprendizaje, puede haber distintas formas de acceder a ese aprendizaje. Por eso, la lectura fácil nos proporciona en libros, yo qué sé, preciosos como El Club de los Raros de Jordi Sierra o cómo consolar a una ardilla de la gran Begoña Oro. Estos libros que tenemos, la versión original, más otras versiones y quizá incluso audiolibros, permiten flexibilidad en el uso, permiten que podamos elegir, permiten esa variabilidad dentro de tener esa experiencia rica común a todos. Y este es un ejemplo, pero podría haber muchos más, de esa flexibilidad que el DUA nos va guiando con esa caja de herramientas y esa brújula que nos guía hacia... Desde luego la accesibilidad la conseguimos cuando aplicamos los 7 principios del diseño universal a los entornos, servicios, productos. En nuestro caso, lo que nos interesa, por supuesto, es conseguir entornos de aprendizaje accesibles y especialmente conseguir que el aprendizaje sea accesible a esa diversidad del alumnado que tenemos en nuestras aulas. Podemos hablar de accesibilidad física, que todos entendemos que es cuando no tenemos obstáculos a la hora de deambular por un espacio, pero también a la hora de utilizar los objetos que necesitamos, pues, por ejemplo, para realizar actividades en el aula. Está claro que una persona con movilidad reducida va a necesitar que el espacio sea accesible, pero también si nosotros en un momento determinado lo necesitamos porque nos hemos roto una pierna y llevamos muletas, también nos va a venir bien. Con respecto a la accesibilidad sensorial, garantiza que la información que tenemos en el ambiente nos llega a través de los sentidos. Todos también hemos utilizado subtítulos para aprender un idioma o hemos utilizado audiolibros mientras que estamos conduciendo, haciendo deporte o cocinando, ¿no? Y también nos viene muy bien la accesibilidad. Uno de los principios es que nos viene bien a todas las personas. La accesibilidad cognitiva lo que hace es garantizar que se comprenden los espacios y las actividades que tenemos que realizar. Es importantísima porque, bueno, cuando nos hemos encontrado en alguna situación en nuestra vida diaria que no hemos comprendido, a veces esas situaciones extrañas que dices, no sé qué está pasando, no entiendo qué ocurre, ni sé tampoco qué es lo que tengo que hacer, pues no nos hemos sentido muy bien y desde luego no queremos que en nuestros centros, en nuestras aulas, tenga nadie esa sensación, ¿no? Queremos evitarlo. Pero bueno, tener accesibilidad física, sensorial y cognitiva es necesario, imprescindible, pero también necesitamos accesibilidad emocional. Con la accesibilidad emocional conseguiremos que nuestro alumnado se sienta competente, se sienta seguro y acogido en la escuela. Tiene que ver con el bienestar y los estudios recientes nos indican que el bienestar de nuestro alumnado es un factor de éxito escolar y de prevención del abandono. Por lo tanto, es importantísimo. En resumen, el tema de la accesibilidad tiene que ver con que los docentes aprendamos a mirar a nuestro alumnado de otra manera y aprendamos no solamente a observar cómo aprende, sino también cómo comprende y cómo entiende la escuela, cómo entiende las actividades que le estamos planteando, pero también cómo vive la experiencia educativa. Creo que eso es fundamental, preguntarnos, ¿mi alumnado está comprendiendo lo que les planteo, la actividad que estoy planteando? ¿Se siente seguro, se siente reconocido, se siente uno más en el aula y en la escuela? ¿Se siente seguro y protegido? Creo que son ideas que nos pueden ayudar a trabajar todos estos aspectos de la accesibilidad. Sí. Y hoy en día, teniendo en cuenta también la tecnología, es importante que todo esto también lo traslademos al contexto digital y que la tecnología tenga en cuenta no generar barreras y contribuir a la accesibilidad en todas estas dimensiones que hemos ido hablando. Sí, yo quiero insistir en que, además de ese entorno accesible, acogedor, amable y protector, porque es lo que es el entorno académico y el entorno escolar, también hemos de centrarnos en la accesibilidad para los aprendizajes, que es para lo que estamos en la escuela, ¿no? Y esa accesibilidad para los aprendizajes, nosotros, en el esquema que proponemos, nos parece muy, muy importante y muy fundamental trabajar la implicación de los alumnos en las tareas de aprendizaje. Implicación no solamente conductual, sino también social, cognitiva y emocional. De alguna manera, todo ese paquete que hemos ido diciendo de accesibilidades en los entornos, también queremos que se traslade a las actividades concretas de aprendizaje y de tareas en el aula. En estas accesibilidades nos ocupamos de mantener la motivación, en un sentido muy simple. La motivación entendida como algo que activa, mantiene y dirige la conducta hacia una meta, que es la meta de aprendizaje, y compartida entre el docente que la plantea y los alumnos que tienen que participar en ella, ¿no? Por tanto, necesita ese tipo de motivación, ese tipo de mantenimiento del esfuerzo, mantenimiento de la atención, con una finalidad concreta, tangible y próxima a lo que está realizando en ese momento de la tarea.
¿Qué herramientas tenemos? Muchísimas, ¿no? Pero la herramienta fundamental siguen siendo los mensajes, el entorno que crea el docente, los mensajes antes, durante y después de la actividad. No solamente antes y durante, no solamente dando instrucciones, sino dando pautas, animando, vinculándolo con experiencias anteriores, con aprendizajes anteriores, con otras actividades que se han realizado ya con mayor o menor éxito, marcando un poquitín el mantenimiento del interés y de la atención durante la realización de la tarea y cerrando esa actividad con algo muy interesante que es la retroinformación, el feedback que estamos dando permanentemente al alumnado cuando hace una actividad, sea un éxito total o sea un éxito parcial. En ese sentido, el feedback, Exactamente, que insiste mucho, es un elemento claro, crucial. es un elemento crucial el feedback, es la retroalimentación que damos a nuestros estudiantes desde a todas las edades y desde el inicio de los procesos y el seguimiento que damos, cómo vamos ajustando esas ayudas para que los alumnos sepan dónde estoy, a dónde me dirijo y qué pasos he de dar para conseguir mi meta o mis metas. Es importantísimo el feedback, porque el feedback ayuda a los alumnos a autorregularse y nos enseña a aprender, como ha dicho Elena Martín. Nos ayuda a aprender y a pensar sobre nuestras acciones, porque a veces estamos muy ocupados en la acción y no porque aprender a aprender es pensar sobre las acciones que hacemos. En ese sentido, también cómo damos el feedback, si utilizamos, qué herramientas utilizamos, cómo valoramos los aciertos, sus fortalezas en la línea de Seligman, cómo valoramos las fortalezas de nuestros alumnos y también los errores que son el motor de aprendizaje. Y en esa línea del feedback, el feedback entre iguales es interesantísimo. Hace décadas que la investigación educativa avala los proyectos de tutoría entre iguales, el aprendizaje colaborativo, porque aprendemos juntos, aprendemos en sociedad y eso pues, también es esencial y tenemos que contemplarlo siempre. Sí. Otros dos elementos fundamentales cuando aplicamos diseño universal a las actividades de nuestras aulas son el acceso a la información y la expresión del conocimiento. Facilitamos el acceso a la información cuando presentamos la información en nuestras clases, pues presentándola de distintas maneras, con distintos formatos y también ofreciendo distintos niveles de complejidad cognitiva. Es importante también ofrecer estos distintos niveles de complejidad cognitiva que no tiene que ver con la facilidad, que eso luego, si nos da tiempo, también abordaremos. Damos esa facilidad cuando, por ejemplo, un texto lo apoyamos y lo complementamos con material gráfico en el aula o cuando sea necesario aplicamos sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, como puede ser utilizar pictogramas para complementar un texto o apoyos gestuales. En cuanto a la expresión del conocimiento, es algo que está muy relacionado con el acceso a la información y lo podríamos ver como espejo y reflejo de una misma situación de aprendizaje. En fin, creo que debemos aprovechar todas las oportunidades que tenemos en las que nuestro alumnado expresa lo que sabe en el día a día para hacer la evaluación continua, ¿no? Es algo fundamental. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si utilizamos también técnicas para evaluación grupal, la coevaluación o la autoevaluación, o si únicamente utilizamos estrategias de evaluación individual, si dejamos que nuestro alumnado pues, exprese lo que sabe a través de un cómic, un texto, un gráfico, audiovisual, dramatizaciones, en fin, distintos formatos. Y, por último, otra pregunta sobre la que podríamos reflexionar es si cambiamos la forma de evaluar, ¿cambiarán los resultados? Claro. Sí. También entendemos que esta expresión del conocimiento es la forma de concretar los aprendizajes. Uno sabe algo, sabe contar lo que sabe expresar lo que sabe, de múltiples maneras, sea de forma oral, sea de forma escrita, sea de forma creando algo a partir de ahí, ¿no? Sea un producto multimedia, cualquier cosa que haga. Entonces, esta expresión del conocimiento nos parece un elemento fundamental en el recorrido del aprendizaje y no podemos dejar como un aprendizaje depositado en el alumno que en algún momento emergerá. No, en el proceso mismo de aprender tiene que expresarse, comunicarse entre iguales, con docentes, dentro de la escuela, fuera de la escuela, con lo cual esa parte la cuidamos muchísimo. De hecho, todo esto debe de concretarse en lo que es el procesamiento de esta información, la adquisición de ese conocimiento como persona autónoma que piensa, autorregulada,
equilibrada y que es capaz de una valoración más o menos ajustada a la realidad o más o menos crítica, y dentro de esto, pues todos los recorridos que hacemos con diferentes niveles de complejidad cognitiva, que no es siguiendo literalmente las taxonomías que hay de Bloom, la más antigua, la de Marzano, es seguir realmente que hay una jerarquización en procesos cognitivos más elaborados, más complejos o más simples, y que hemos de procurar trabajar actividades en todo el recorrido. Muchos alumnos van a llegar a niveles más altos de sofisticación cognitiva con tareas más complejas o conclusiones más complejas, y otros van a quedarse a lo mejor a un nivel más básico, pero el multinivel nos permite jugar en ese tipo de rango amplio de competencias, ¿no? Sí. Las inferencias, por ejemplo, que son muy complejas, son imprescindibles, hay que enlazarlas espontáneamente en un momento determinado que tiene la madurez suficiente o el conocimiento suficiente sobre el objeto de trabajo. Pero en otros casos no. Alumnado TEA, por ejemplo, que le cuesta, es muy concreto, le cuesta mucho inferir elementos que no están presentes en ese momento de razonamiento, pues hay que trabajar con un esquema e inducir a jugar siempre, a ir más allá de lo que tenemos delante, ¿no? Todo ese recorrido siempre teniendo en cuenta los contenidos curriculares, porque no queremos trabajar al margen de los contenidos, siempre dentro de los contenidos. Sí, no son procesos que se dan en el vacío, se dan con un contenido. Claro. Y en esa línea, a mí, para cerrar, me gustaría resaltar la importancia que este nuevo currículo ofrece a las situaciones de aprendizaje, como ha explicado César Coy, porque las situaciones de aprendizaje entran por las competencias y entonces los contenidos están apoyando precisamente al desarrollo de las competencias. Y bueno, ojalá este ratito que hemos pasado juntos nos haya dado alguna pista sobre qué es el DUA, que en realidad es una caja de herramientas que nos facilita ese camino hacia la inclusión. Y si algo tuviéramos que resaltar, es la importancia de que para manejar esas herramientas necesitamos, en primer lugar, lo más importante de todo, lo que toda la investigación educativa apunta como relevante, que son nuestras expectativas. La investigación educativa, después de metaanálisis con casi 300 millones de alumnos que ha hecho Jonati y su equipo, indican que las expectativas que nosotros tenemos con respecto a la capacidad de nuestros estudiantes de poder aprender y la que ayudamos a que ellos generen hacia sí mismos es el primer factor de éxito. Y me gustaría acabar con una frase que le escuché una vez decir a Elena Martín, que es que los estudiantes salen de los centros esponjados o encogidos. Y nosotros queremos que con el DUA salgan muy esponjados. Así que muchísimas gracias por este congreso, Ciento Volando, y bueno, revuela la educación, tú también. Gracias.